Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogo Libre que se transmite aquí por Prensa Libre, por prensalibre.com, Prensa Libre TV. Tenemos la presencia de Enrique Álvarez de Incidencia Democrática y José Carlos Sanabria, politólogo de Asíes. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a dialogar sobre las reformas a la ley electoral que fueron sancionadas ya por el presidente de la República, sus pros y sus contras, y qué es lo que se vendría a partir de ahora. Pero antes de entrar de lleno a la entrevista, vamos a una nota que nos preparó el equipo de Prensa Libre TV. Las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos fueron publicadas el pasado miércoles en el Diario de Centroamérica, luego que el presidente Jimmy Morales avalara las reformas que el Congreso aprobó en abril. Esta ley, que se utilizará para las elecciones del 2019, entrará en vigencia el próximo 1 de junio. Entre los nuevos artículos está que los guatemaltecos que viven en el extranjero podrán votar para elegir presidente y vicepresidente. Además, los partidos políticos están obligados a entregar, bajo reserva de confidencialidad, información de los aportes privados y públicos que reciban. Asimismo, los medios de comunicación tienen prohibido publicar encuestas 15 días antes de las elecciones. El voto nulo tendrá validez, aunque las elecciones se repetirán con el mismo candidato. La primera vuelta de las elecciones será en junio y no en septiembre como hasta ahora, entre otras modificaciones. El mandatario aseguró que presentará una iniciativa de ley para modificaciones de segunda generación, pues no está conforme con todos los cambios efectuados a la norma. Bienvenidos a Diálogo Libre. Como les repito, tenemos al licenciado Enrique Álvarez de Incidencia Democrática y a José Carlos Sanabria de Asíes. Bienvenidos, vamos a dialogar acerca de las reformas a la ley electoral. Lic Álvarez, ¿cómo califican ustedes desde la sociedad civil que el presidente las haya sancionado, ya que mencionaba él de que no estaba tan el clamor popular en las reformas? Sí, él había declarado que pensaba vetarlas porque no cumplían con el clamor de la plaza, fue la frase que él usó. La verdad es que el proceso de reformas es bastante anterior a las manifestaciones que se dieron el año pasado. De hecho, se inició en el 2012 y hubo una participación muy grande de organizaciones académicas, sociales, universidades de todo tipo, que estamos trabajando ese proceso. El presidente convocó a una reunión el día lunes por la tarde. Estuvimos presentes 31 organizaciones ahí, que somos parte de coaliciones. Y nosotros, aunque reconocemos que la ley no es todo lo que esperaríamos que se hubiera incluido, porque hubo partes importantes que el Congreso no tomó en cuenta, sin duda es un avance importante para el país, recoge en alguna medida el espíritu de los acuerdos de paz. Hay cosas que están contenidas en los acuerdos que todavía no se implementaron, como el tema del padrón, por ejemplo, que podemos hablar más tarde de eso. Pero sí hay avances en términos del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y del fortalecimiento de los partidos políticos, que a nosotros nos parecía una situación grave que no la hubiera sancionado, porque 20 años después la ley no ha sido emitida en función, en estricto sentido, de lo que los acuerdos de paz mandataron. José Uno Carlos. de los aspectos también importantes que están contenidos en esta reforma, de hecho, es una reforma que viene a fortalecer cambios que se dieron en el 2004 y que se perfeccionaron en el 2006, principalmente están vinculados con la normativa que tiene el sistema para controlar y fiscalizar los fondos privados que utilizan los partidos políticos durante la campaña. Esto es importante porque principalmente hay una íntima relación entre financiamiento privado oculto, financiamiento privado opaco y corrupción. Y de alguna manera esta es una relación muy perversa
que evidentemente ha generado y debilita las instituciones públicas en su conjunto, y nosotros consideramos también, adicional a los elementos que Enrique estaba poniendo sobre la mesa, como un avance significativo, porque se van a poder en este momento fiscalizar campañas municipales, incluso fiscalizar campañas de candidatos que no necesariamente estaban inscritos en los partidos, porque nuestra legislación permite ser candidato de un partido político y no estar inscrito en él. Entonces, esto dejaba de alguna manera desafíos y debilidades para el Tribunal Supremo Electoral en materia de control y fiscalización del financiamiento privado que utilizan los partidos políticos, que era un financiamiento condicionado, un financiamiento que después se traducía muy fácilmente en actos de corrupción. ¿Qué es lo que se viene ahora? Diga Álvarez. Lo que viene es, la ley contempla la actualización, una reforma casi permanente después de cada periodo electoral. Se le ha dado en llamar reformas de segunda generación. Ahí hay un proceso ya trabajado en lo que las coaliciones que CONARREP, en la que yo pertenezco, y consorcio en la que estuvo Asíes y José Ángel trabajando, aspectos que ya trabajamos y que no fueron incluidos, pero sin duda lo que viene es que sigamos trabajando, tratando de construir consensos. A mí me parece que una de las cosas que es importante destacar es que en el 2012 se inició un proceso de participación bastante nutrido, muy amplio, muy diverso, con aproximaciones importantísimas, con algunas organizaciones que uno no hubiera pensado que las iba a tener. En otras eran aproximaciones tal vez de forma más natural entre CONARREP y el consorcio, pero con los grupos económicos. En fin, hay un reto en términos de construir un proceso lo más amplio, pero consensuado posible. Lo que nosotros hicimos en el último año fue trabajar muy de cerca con el Tribunal Supremo Electoral, y eso es lo que esperaríamos, que no veríamos con buenos ojos que se generaran iniciativas diversas, que produjeran varias iniciativas de ley, sino que esperaríamos que pudiéramos trabajar conjuntamente. Eso se lo expresamos al señor presidente, que nosotros estábamos dispuestos a trabajar siempre que hubiera un espacio de concertación en donde pudiéramos avanzar. Yo creo que, si bien, Manuel, si bien es importante lo que está mencionando Enrique, generar una nueva generación de reformas, una nueva propuesta que básicamente es una nueva generación de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que demanda de los actores políticos muchísima madurez y responsabilidad para no generar este tipo de disputas sobre quién tiene liderazgo, quién no lo tiene, en dónde se hace, en dónde no se hace. Pero por otro lado también creo que hay un aspecto que no se le ha dado la suficiente atención, y está relacionado con la implementación de lo ya aprobado. Este es un proceso muy importante que requiere que el Tribunal Supremo Electoral no solo tenga tiempo, sino también los recursos suficientes y necesarios para poder implementar. Y acá hay aspectos que están vinculados, por ejemplo, con la manera en que se va a implementar el voto en el extranjero, la manera en que se va a fortalecer la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para que éste pueda fiscalizar de manera más profunda el financiamiento privado de los partidos políticos, y otra serie de medidas que va a tomar. Y en este aspecto van desde algunos elementos que están relacionados con modificar reglamentos, crear nuevos reglamentos, tomar algunas disposiciones administrativas internas, crear unidades especializadas. Por ejemplo, se tiene que crear la unidad especializada en medios de comunicación, la unidad tiene que fortalecer auditoría, generar un proceso de fortalecimiento de las capacidades de las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales. Es decir, lo que me preocupa de alguna manera también, además del nuevo proceso de reforma electoral, es también que las reformas que ya se fueron aprobadas se implementen de buena manera y que estos tengan éxitos positivos
en el próximo proceso electoral, que lo vemos tal vez un poco lejano, estamos pensando en el 2019, pero en tiempos internos, en tiempos políticos, en tiempos técnicos de fortalecimiento, es ya. Entonces tenemos, si queremos un mejor proceso electoral y si queremos que las reformas que fueron aprobadas, que son positivas, tengan éxito, también debemos de preocuparnos por la implementación y en este caso apoyar de manera directa al Tribunal Supremo Electoral para que esto se concrete. Lic Álvarez, de alguna forma, no sé si han podido estudiar ya las reformas, ¿le encontraron algún vicio o alguna trampa? Mire, cosas que no están suficientemente desarrolladas. Una preocupación central que tuvimos, creo que todas las organizaciones que participamos en este proceso, es el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral de forma más integral. Es decir, hay un fortalecimiento del tribunal, tiene mayor capacidad de decisión, pero sin duda hace falta profundizar en algunos aspectos que tienen que ver con la parte técnica y la parte administrativa de los procesos electorales, que tiene que ver con el manejo del padrón electoral. En los acuerdos de paz se habla de una inscripción automática a través del documento único de identidad. La actualización es compleja, la gente tiene que hacer trámites. El otro tema que para nosotros es muy importante es avanzar en algunos aspectos que tienen que ver con la democracia interna de los partidos. Hay aspectos que ahora están incluidos, pero sí se demanda la construcción de partidos fuertes institucionalmente. El tribunal ahora va a tener mayor capacidad de fiscalización que la que tenía antes, pero también tiene que desarrollar la capacidad de hacerlo. Va a haber un control cruzado de las finanzas de los partidos a través de la Contraloría, a través de la SAT. Y algo que también parece muy importante es que el financiamiento privado tenga muchísimos más mecanismos de los que tenía hasta ahora. Seguimos conversando aquí en Diálogo Libre en prensalibre.com. Regresamos después de esta pausa. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta aquí en prensalibre.com, conversando, dialogando con Enrique Álvarez, licenciado Enrique Álvarez de Incidencia Democrática y el licenciado José Carlos Sanabria de ASIES. Y estamos conversando sobre las reformas a la ley electoral que fueron sancionadas ya por el presidente de la República y que van a entrar en vigencia el próximo jueves. Platicando siempre sobre esto, dentro de este nuevo proceso que se va a dar, se deben incluir los que fueron excluidos por parte del Congreso y llegar a más, porque hay algunos sectores que dicen que la elección directamente, como está ahora, debe cambiar a unipersonal. ¿Cómo ven ustedes? Mire, yo personalmente... nosotros en CONARREP, mejor dicho, no personalmente, hemos analizado el tema y nosotros estamos más inclinados hacia un sistema de listas semiabiertas, en donde sí haya posibilidad de elegir directamente, pero también de respaldar procesos partidarios. La fórmula debe ser cuidadosamente analizada para que no sea demasiado compleja la tabulación de los datos. El otro elemento que a nosotros nos preocupa es el tema de la participación de partidos distritales. Creemos que eso debe hacerse, que en los departamentos debieran haber
partidos distritales que propongan candidaturas. Es decir, la intención es fortalecer los niveles de representación y fortalecer los vínculos de las comunidades con los funcionarios. No estamos de acuerdo en que el transfugismo se permita en el último año, eso para nosotros debiera de erradicarse. Y el otro tema que también tiene importancia para nosotros es el tema de limitar la reelección. La reelección de diputados y de alcaldías, no prohibiéndola, sino permitiendo un periodo de reelección y obligando a que haya un periodo antes de volverse a postular. Eso lo hemos consultado con constitucionalistas y planteado de esa manera no sería declarado inconstitucional. José De Carlos, alguna manera, sí. ¿qué puntos serían otros puntos los que deberían de incluirse ahora? Hay varios puntos. Uno de ellos, y el más importante, creo, es la democracia interna en los partidos políticos. Y cuando hablamos de democracia interna, lo que estamos principalmente refiriendo es a la manera en que los partidos eligen tanto a las autoridades, a sus candidatos y deciden las decisiones de política pública que van a tomar. En este momento los partidos políticos se caracterizan por ser estructuras básicamente cooptadas por cacicazgos, estos desde los niveles municipales, departamentales y departamentales. Y en esos contextos no se permite una participación plena democrática, los afiliados de alguna manera no toman, sin quitarle realmente de alguna manera, los afiliados no toman decisiones en los partidos políticos y la búsqueda de una democracia interna es generar mecanismos que en este caso permitan involucrar a los afiliados en las decisiones de los partidos políticos para que ser parte de un partido político en principio tenga sentido, pero por otro lado también tiene un interés o una lógica de aumentar no solo la representación, sino la legitimidad de las autoridades y de los candidatos. La crisis de legitimidad que se vivió, por ejemplo, el año pasado con los candidatos, cuando la gente salía a la plaza y decía esos candidatos no nos representan, en alguna medida está por la forma en que fueron postulados, porque fueron postulados por decisiones básicamente arbitrarias. Monetarias, digamos. Exacto, monetarias. En muchos de los casos eran básicamente compras de casillas para ser candidatos a diputados. Entonces, si cambiamos el método de postulación, evidentemente a través de un método más democrático, por ejemplo, puede ser perfeccionar el modelo de asambleas que tenemos en los partidos políticos. Esto se puede hacer a través de incorporar un voto secreto, incorporar mayores requisitos para que efectivamente las asambleas de los partidos sean asambleas democráticas y no asambleas para cumplir los requisitos como lo son ahora. También se podrían explorar, por ejemplo, como otros países lo tienen, sistemas de primarias, estas abiertas, cerradas. Es decir, hay varios mecanismos que se pueden incorporar para mejorar la democracia interna en los partidos políticos. Y esa, para mí, es realmente la piedra angular de la próxima generación de reformas. José Carlos, no sé si es de echarle sal, digamos, pero no se ha visto o se tiene idea de que puedan impugnar la ley electoral, la reforma. Yo creo que no, porque de alguna manera la ley ya tiene la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad y todos los elementos aprobados por el Congreso fueron revisados por la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad dijo, miren, están bien, dio su opinión favorable. Entonces, yo no veo en este caso pues, posibilidades de que se vaya a truncar. Y al contrario, creo que sería... ¿Algún artículo? No. No, porque todos los artículos fueron revisados por la Corte Constitucional. La Corte emitió una opinión desfavorable, el Congreso no los incluyó. Entonces, yo estoy de acuerdo con José Carlos, no veo yo posibilidad. Y solo quería agregar un detalle sobre el tema del fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos. Hay en esta ley un elemento que sí va en esa línea que José Carlos señala, que es el tema de la representación de minorías en el Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, hay la posibilidad antes era todo o nada los listados, ahora hay posibilidad de participar representando minorías dentro de los partidos. El otro elemento que me parece destacable de esta ley
es que hace un énfasis particular en la formación política. De hecho, dedica fondos particulares hacia la formación política que son importantes, y el otro elemento es de que es muy rigurosa la ley en la forma en que se reparten los fondos y también la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. En el tema del financiamiento, ¿cómo este va a ser más estricto? Sí, muchísimo. ¿El control del financiamiento va a ser más estricto? Es muy estricto, hay mecanismos muy detallados de cómo se va a fiscalizar, incluso el manejo de las cuentas. El otro de los partidos asigna responsabilidades, incluso penales, a los secretarios generales, tanto nacionales como departamentales, en el manejo de los fondos. Sí, yo creo que en ese sentido la ley es muy avanzada. Es decir, el reto que yo estoy de acuerdo con José Carlos es que el Tribunal Supremo Electoral debe desarrollar ahora la capacidad de hacer cumplir de implementarla y de hacer que se cumpla. Y en eso hay un asunto pendiente, que es el tema del fortalecimiento del presupuesto del tribunal. Eso hay que trabajarlo. Eso no hubo, ¿verdad? No hubo momento. Sin embargo, creo que ahora el Tribunal Supremo Electoral tiene una oportunidad para establecer una ruta de acción, una ruta de implementación donde se establezca qué es lo que tiene que hacer y para cada una de esas acciones cuántos recursos necesita, y presentar un proyecto de implementación. Un proyecto de implementación que en este caso debe, desde mi perspectiva, ser plenamente apoyado por las autoridades competentes, porque estamos hablando de nuestro sistema electoral y estamos hablando de perfeccionar nuestro sistema democrático. Solo para recordarles, estamos dialogando con el licenciado Enrique Álvarez, de Incidencia Democrática, y José Carlos Sanabria, de ACIES, en relación a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que próximamente entrarán en vigencia. Regresamos después de este corte. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Seguimos aquí en su programa Diálogo Libre, que se transmite por prensalibre.com. Nos acompañan el licenciado Enrique Álvarez, de Incidencia Democrática, y José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Estamos hablando sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Licenciado Álvarez, platicando fuera de micrófonos, retomando lo que ustedes mencionaban al inicio, ¿cómo ven esta posibilidad que el presidente lidere de alguna forma una nueva iniciativa de ley? No sé si le pudieron explicar de que el Tribunal Supremo Electoral es el rector en el tema electoral, y si va a haber una comunicación con el tribunal, porque al final, como usted bien lo dijo a un inicio, se esperaría que no hayan 4, 5 o 6 iniciativas, sino que sea un consenso entre todas y presentar una sola, porque se habla de que la Comisión de Asuntos Electorales también del Congreso ya quiere ser una. El tribunal va a trabajar una obligatoriamente, y ahora el presidente, y me imagino que van a salir más sectores. Mire, el diálogo con el presidente de la República fue un diálogo realmente muy abierto y muy respetuoso. Y sí, tanto le señalamos al presidente las debilidades que nosotros encontramos en la ley, y voy a mencionar una que es un tema controvertido, pero que en CONARREP lo hemos promovido, que es el tema de la paridad y la alternabilidad para
promover la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas. Sí, hablamos del tema y le hicimos notar que el peligro que había en términos del veto a la ley era que, aunque el presidente de la República tiene iniciativa de ley, es el Congreso de la República el que hace las leyes. En ese sentido, que no teníamos ninguna garantía de que, aunque el presidente presentara un proyecto alternativo, fuera aceptado, porque hay un procedimiento normal, el Congreso lo hubiera podido acelerarlo o no. Y el otro tema es que también hablamos de la necesidad de no hacer esfuerzos dobles o triples que pudieran más bien dispersar la capacidad del trabajo y hacer esfuerzos en vano. Tuvimos 2 reuniones con el presidente, bueno, 3, pero una el día lunes y 2 el día martes. En la última reunión estaba presente un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Aquiles Linares, y le hablamos al presidente primero del mandato que la ley le da al tribunal de presentar una propuesta de reformas después de cada periodo, de cada proceso electoral. También le hicimos referencia a la relación que nosotros como organizaciones de sociedad civil hemos tenido de forma muy positiva con el tribunal, y le hicimos ver que lo mejor sería armonizar el esfuerzo y no desarrollar esfuerzos paralelos. Él estuvo de acuerdo, dijo que sí, que él pensaba que era necesario establecer esa relación de apoyo entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo Electoral, y sabemos que la Comisión Específica de Reforma Electoral del Congreso está convocando un diálogo. No podemos evitarlo, pero vamos a hacer la misma exhortativa de que tratemos de hacer un solo proceso en donde sumemos esfuerzos y capacidades. José Carlos, ¿qué pensás de esto? Que debe ser solo un solo camino y no 3, 5. Yo creo que en este caso coincido plenamente con lo expresado por Enrique. Deben de existirse no solo la comunicación, la coordinación entre los diferentes actores que están involucrados, y las experiencias recientes, tanto la del 2011 como la que se dio el año pasado, nos demuestra precisamente lo importante de estar coordinados. En el 2011 fue un proceso muy intenso también que se dio de discusión a la ley electoral, pero que generó varias iniciativas. Ninguna de estas se logró consolidar. Al final hubo un intento por unificarlas, pero no, esta iniciativa no obtuvo todo el apoyo que sí obtuvo en este caso. Por ejemplo, la iniciativa que presentó el Tribunal Supremo Electoral el año pasado, una iniciativa que fue producto de la convergencia de los diferentes esfuerzos que se estaban desarrollando en ese momento. Entonces, yo creo que siempre es importante revisar los procesos en los cuales nosotros hemos estado involucrados, y aspectos de donde la coordinación, la vinculación, la articulación y la convergencia de los actores y de los intereses de alguna manera produce resultados más efectivos que tener esfuerzos dispersos y aislados. Nick Álvarez, ¿cómo ve el tema de los medios de comunicación? Que ahora va a ser equitativo para todos y que el tribunal va a adquirir la pauta. Sí, yo veo en este tema dos ventajas. Una es que esperamos que esto supere la dependencia excesiva que se había producido en los procesos electorales del marketing político. Es decir, necesitamos procesos electorales con más contenido y menos producto comercial. Ese es un elemento. La otra es que al tener los partidos la misma oportunidad de transmitir mensajes, desde mi perspectiva, les obliga a presentar propuestas de solución para hacer la diferencia, porque anteriormente era la saturación la que generaba la mayor inclinación hacia el voto. Yo esperaría que ahora
sea el análisis de la problemática del país y ofrecer mecanismos de solución, lo que haga que los partidos sean respaldados o no. Que haya, digamos, más debate o más propuesta, una propuesta seria, que no se ha dado, José Carlos. Sí, es importante. Yo, de hecho, coincido en los dos efectos que menciona Enrique. Por un lado, el de generar más equidad en la competencia y por otro lado, en generar incentivos para tener una campaña donde se discutan ideas, donde se discutan sobre propuestas y donde de alguna manera la marca, la imagen no sea el factor determinante que se da a través de los procesos de saturación. Y en este caso sí obligará a los partidos políticos, por un lado, a fortalecerse a sí mismos, a preparar planes de gobierno que le permita diferenciarse y en este caso, por ejemplo, generar procesos internos que permitan establecer diferencias entre los partidos políticos. En el tema de las encuestas, ¿cómo ven que ahora solo sea 15 días antes de la elección? Bueno, yo creo que en este caso, evidentemente, siento que se le está dando un peso muy significativo en la toma de decisión final que tienen las personas al momento de ir a votar. Estudios, al menos comparados, no llegan a determinar cuál es efectivamente la influencia que tienen las encuestas en el votante, si esta influencia se da justo antes de ir, que el votante asista o no a la urna, pero de alguna manera creo que lo que es importante tener es que el Tribunal Supremo Electoral tiene la posibilidad de alguna manera de regular ciertas competencias y ciertas áreas del proceso electoral que antes no se podían regular. Nosotros le damos importancia mayor al tema de la calidad de las encuestas. Ciertamente es muy difícil determinar con precisión si las encuestas tienen la capacidad o no de inclinar el voto, pero lo que sí me parece trascendente es que el Tribunal Supremo Electoral pueda verificar en términos técnicos que las encuestas están bien planificadas y que se hacen sobre una base técnica sólidamente construida para tener datos reales. Esto creo que también regula para que los mismos partidos no hagan sus propias encuestas. Sí. Porque aquí cada partido, yo voy de primero, yo voy de primero, yo voy de primero. Todos iban de primero. Sí, y algunas con notorias debilidades, ¿verdad? En términos incluso de la presentación de los resultados y muy evidentemente manipuladas en términos de la preferencia, porque teníamos 3 o 4 encuestas que daban probablemente no los mismos resultados, pero sí tendencias similares, y otras que estaban disparadas, que era claramente un instrumento de propaganda. Eso me parece que es importante que no pase. Muy bien, lastimosamente ya llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho al licenciado Enrique Álvarez de Incidencia Democrática por su participación, también al licenciado José Carlos Sanabria de ACIES. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por estar en compañía de nosotros aquí en prensalibre.com, en Diálogo Libre. Los esperamos en una próxima oportunidad.